Muy bien, chicos, bienvenidos a la cuarta clase de esta su UEA de control y minimización de la contaminación ambiental y vamos a hablar aún de insustentabilidad global. Seguimos en este segundo tema que nos tomará algunas semanas. Y pues antes de pasar ya al tema propiamente, me gustaría mostrarles una gráfica con las respuestas que ustedes me enviaron del número de hijos que desean tener o que tienen. Algunos ya tienen hijos y no sé si dicen, no, yo ya tuve dos, pero quiero otros dos. Les digo, yo no los juzgo. Aquí están los resultados. Está pues la gráfica. Y una vez que comentemos la gráfica, continuamos con la clase. Muy bien, pues seguimos en el tema de insustentabilidad global. Estamos viendo un poco de las actividades que tenemos actualmente como pues en el mundo y vamos a ver cada uno pues viñeta por viñeta. En el video anterior hablábamos de la población, de qué hacía que una población tuviera muchos nacimientos, qué hacía que una población tuviera ya pocos nacimientos y que incluso dejara de tener nacimientos. Y ahora vamos a pasar a la agricultura y alimentos. Hablábamos del crecimiento acelerado de la población y de las consecuencias que ha tenido en los últimos años. Una de estas consecuencias pues es que nos ha hecho cuestionarnos la capacidad del ser humano para satisfacer las necesidades alimenticias de una población que está en continuo crecimiento. Pues actualmente el mundo va a producir suficiente comida para satisfacer las necesidades alimenticias de todos los habitantes. El problema de la malnutrición y de las hambrunas que están en muchas regiones del mundo va a ser consecuencia de la distribución de los alimentos, porque no es la adecuada. Tenemos suficiente cantidad de alimentos producidos en el mundo y el problema es que no se distribuye bien. Las hambrunas que actualmente están amenazando con matar a miles de personas en Etiopía, bueno, en todo lo que ustedes han visto en las noticias, son el resultado de fallas en las políticas que tenemos en el gobierno de esos países y no en sí en una deficiencia en la producción de alimentos a nivel mundial. Miren, vamos a tener gente con sobrepeso en algunos países, niños con obesidad, incluso en nuestro mismo México, de gente muy obesa, y al mismo tiempo en nuestro mismo México vamos a tener zonas donde vamos a tener desnutrición a grados extremos. Esto desde luego pues no es culpa de la tierra y no es culpa de que la tierra ya no pueda ofrecer más alimentos, sino que sí se producen suficientes alimentos. El problema está en la distribución de ellos, porque hay quienes acaparan más alimentos que otros. Vamos a tener décadas de constante declive y el hambre en el mundo se ha ido aumentando lamentablemente desde 2015. En 2018 se estimaba que 821 millones de personas se iban a la cama con el estómago vacío. Y al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad van a continuar aumentando en todas las regiones del mundo. Y pues eso es algo que a simple vista podemos observar y esto se ve en un informe que dio la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2019. Las últimas estimaciones indican que en 2018 cerca, pues sí, de esta cantidad de personas tenían malnutrición, 821 millones, se los repito para que lo tengan presente, tenían malnutrición y esto en números se traduce a 1 de cada 10 seres humanos. Es decir, que si tu familia está constituida
de 9 personas, la otra persona para cumplir las 10 está muriendo de hambre en este momento en alguna parte del mundo. Y pues en sí el hambre y la malnutrición son el principal riesgo de salud a nivel mundial. Incluso es mayor que el SIDA, la malaria y la tuberculosis, e incluso es mucho mayor que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. África es la región del mundo donde la desnutrición hace mayores estragos, pues casi el 20% de sus habitantes se encuentra pues asediado por el hambre y la malnutrición, y pues esto va aumentando lamentablemente. Y en América Latina y el Caribe pues está por debajo del 7%, pero eso no quiere decir que no exista. Y en 2010, desde el 2010 en Asia, pues aumenta el hambre con más del 12% en su población porque hay mucha desnutrición. Reitero, chicos, aun cuando el planeta tiene la capacidad de producir los alimentos suficientes para toda la población, pues no se distribuyen adecuadamente. Sin embargo, muchas personas han pensado que, bueno, existe hambre en el mundo, pues vamos a producir más alimentos. Y pues entonces la capacidad de suministrar alimentos pues va a aumentar y ha aumentado mucho a partir de los últimos 30, 40 años, y la agricultura a nivel mundial ha realizado progresos importantes en términos de capacidad de producción. En Estados Unidos comenzó un movimiento que se llamó la Revolución Verde, y esto hizo que otros países copiaran estos modelos y lograron un incremento en la producción, y esto debido en gran medida a la mejora de los procesos agrícolas. Se utilizó pues algunas especies de siembra. Yo creo que ustedes ya han hablado de las especies que son de Monsanto, todo este asunto de las híbridas. Yo creo que ya la han escuchado hasta más no poder. Se comenzaron a utilizar también sistemas de irrigación, se utilizaron ya pesticidas, se utilizaron fertilizantes, y con esto pues se obtuvo una mayor cantidad de producción en la misma cantidad de tierra. En el largo plazo sigue existiendo incertidumbre con respecto a la capacidad de la agricultura de alimentar a la población mundial, pero pues seguimos como en conflictos. A veces tenemos un crecimiento de la población agrícola, a veces tenemos una disminución en estas tasas de producción, pero en sí es un tanto debatible, ¿no? Yo creo que cuando yo mencioné fertilizantes y pesticidas, pues ya se habrán imaginado que este incremento en la producción mundial de alimentos pues ha tenido serias consecuencias ambientales. Una de las consecuencias más importantes es que la necesidad de nuevas tierras agrícolas ha hecho que la gente destruya extensiones de bosques, extensiones de humedales, y las utilicen para tierra de siembra. Se estima más o menos que para el año 2050 el área agrícola de África y Asia Occidental se va a duplicar. Y esto pues sabrán muchos ecosistemas perdidos. Olvidé decirles que la Revolución Verde ocurrió entre 1960 y 1980 en Estados Unidos. Ya en los demás países pues fue variable dependiendo de cada año en cuando la tomaron. Y pues se dan cuenta que sí ya tiene un ratito. O sea, con esta nueva adopción de nuevas tecnologías, pues se obtuvo una mayor producción de alimentos, y esto trajo consigo pues una disminución en el precio de los alimentos. Ya para los 2000, los años 2000, pudimos observar, bueno, no sé si ustedes estaban muy bebés, creo que iban naciendo, pero ya se veía que el mercado iba a disminuir su precio en la cantidad de los alimentos. Entonces ocurrieron pues cosechas récord, mejoras en los salarios, ya tenías una dieta mucho más diversificada, ya no solo comías lo mismo todos los días, sino que ya tenías acceso a una cantidad de
productos del campo mucho más grande y pues gracias a ello pues los alimentos, los precios fueron bajando. Pero empezamos eso con los 2000 y cuando llegamos al 2004 ya no se pudo mantener la producción de los alimentos como se venía manteniendo y entonces comenzó a crecer aún más el precio de los alimentos, más de incluso a como estaban. Después vinieron pésimas cosechas por ahí de 2005 e hizo que los alimentos se escasearan y por tanto fueran mucho más caros. Después tuvimos una crisis económica mundial en 2008 y 2009 y con esto pues incrementó el hambre en muchos países donde la economía pues estaba súper dañada y con esto ya terminó. Y entonces podemos ver cómo a pesar de que se tiene una mayor producción o que se tiene una menor producción de repente, esto le pega directo a la economía y que al mismo tiempo pues vas a tener consecuencias a nivel global. Ustedes han visto que cuando Estados Unidos tiene una producción de maíz muy alta, no le compra a México y México sufre bastante. De hecho, en México ya no producimos el suficiente maíz para autoabastecernos e incluso le compramos a Estados Unidos. Es algo muy triste y es que la verdad aquí en México casi no se apoya al campo. Pero bueno, estamos en temas globales. Centrémonos en las consecuencias negativas que tiene la producción en masa de los alimentos. Primero, pues el uso de pesticidas que pues ha tenido consecuencias negativas para el ser humano y el medio ambiente. Yo creo que si nos dicen, y esto les debe quedar claro, que si algo es para matar a algo, es altamente probable que también los esté matando a ustedes. Tal vez más lento, pero igual los va a matar. Entonces, si hablamos de pesticidas para matar las plagas y todo esto, pues tarde o temprano nos va a llegar. En 1995, en el mundo se consumieron más o menos 2.6 millones de toneladas de pesticidas, de los cuales cerca del 80% se utilizaron con fines agrícolas, de los cuales el 70% se utilizaron en países desarrollados. Aquí es muy importante aclarar que los países que ya están desarrollados tienen una tendencia a utilizar pesticidas más eficientes y con menos efectos tóxicos para los seres humanos y el ambiente, a diferencia de los países que están en desarrollo, porque estos países tienen el uso de pesticidas que pues dañan el ambiente, dañan a los humanos y realmente no hay regulaciones como tales gubernamentales que prohíban su uso. Pues bien, si para 1995 teníamos 2.5 millones de kilogramos de pesticidas que habíamos utilizado, ya para el 2014 ya teníamos 3.013.97 millones de kilos, de los cuales teníamos que en China se utilizaron 1.800 millones de kilos, Argentina le siguió en segundo puesto y México quedó en tercer lugar con 98 millones de kilos. Si se dan cuenta es una cantidad abrumadora. Ya para el 2020 yo ya no encontré datos muy recientes. La verdad es que esto de los pesticidas es todo un tema y pues es un poco difícil encontrar cuánto se vendió cada año. Lo que sí encontré fueron cifras en las que la venta de pesticidas y fertilizantes fue una de las empresas con mayor éxito en el 2020 y fueron de las que más levantaron durante este año. Entonces, pues es muy probable que se hayan utilizado mucho más, es decir, son las empresas que más ganancias tuvieron en este año. Otra de las consecuencias que tiene la agricultura pues es la degradación del suelo. En 1990 cerca del 38% de las tierras cultivables en México ya habían sido degradadas, lo cual representa más o menos 562 millones de hectáreas degradadas. Una de las formas de degradación más común es la erosión del suelo, que a pesar de ser un proceso natural, se ve incrementado por la agricultura intensiva.
Se calcula que anualmente se pierden en el mundo entre 5 y 6 millones de hectáreas debido a la erosión del suelo. Yo sé que tal vez no están muy familiarizados con el término, y cuando hablamos de degradación del suelo estamos hablando de cuando se deterioran las características principales de un suelo, y esto es agotamiento de los nutrientes, pérdida del carbono, el sellado del suelo y otras amenazas similares. Cuando pierde su fertilidad, cuando ya no sirve para un propósito al que estaba adecuado. Entre los datos más actuales que encontré es que el 33% de la Tierra más o menos se encuentra de moderada a altamente degradada, y esto debido a la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química de los suelos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de la erosión, puede ser por el viento. El viento pues es muy fuerte y a veces se puede llevar esta capita fina, que es la capita que tiene todos los nutrientes del suelo y que es muy delgada, que cuando es muy rica, como en los bosques, puede llegar a tener hasta 20 centímetros y no más de eso. Entonces esta capita pues se la llega a llevar el viento, y mientras más se la lleve pues más se va terminando con ella. Cuando nosotros estamos moviendo mucho el suelo pues es más probable que la dejemos un poco suelta y el aire tiende a llevársela. Cuando nosotros hablamos de la salinización es porque grandes cantidades de sal llegan al suelo y lo hacen estéril. ¿Cómo es posible que la sal llegue al suelo? Bueno, en suelos que están muy cercanos al mar puede ocurrir, o en cultivos que se hacen cercanos al mar lo que ocurre es que se utiliza agua del mar para regar, y en las ciudades o zonas cercanas a las ciudades lo que ocurre es que se riega el suelo con aguas residuales. Cuando se riega con aguas residuales, pues tiende a acumular las sales, y esta sal evita que nuestro suelo sea fértil. La compactación, no sé si ustedes han visto milpas, que alguna vez hayan salido de campo o vivan en un pueblo, y estas, pues ustedes estén viendo cómo caminan encima de ella y caminan tanto que la tierra se aprieta y está tan apretada que ya las raíces no pueden crecer y en realidad se considera pues ya infértil. Es algo como lo que pasa en los pastos de la UAM. No sé si ustedes han visto que el pasto, hay zonas en las que no crecen y no crecen nada y se ve todo fangoso y súper feo. Es precisamente por la compactación, porque es muy común que como estudiantes, como profesores, como cualquier miembro de la comunidad, en lugar de pasar por las banquetas, pues pasemos por el suelo encima del pasto, y el suelo se va compactando, las raíces ya no tienen espacio, el pasto muere, el suelo queda infértil y ya no sirve. La acidificación puede ocurrir por la lluvia ácida, y la contaminación química de los suelos, pues no hay mucho, derrames, ¿no?, de contaminantes que puedan ocasionarse. También hay otro tipo de contaminación, que es el no rotar los cultivos. Por ejemplo, en las tierras en las que se cultiva maíz y al otro año maíz y al otro año maíz y al otro año maíz, pues el maíz va a dejar de crecer bien, porque el primer maíz va a extraer nutrientes para poder crecer bien, el segundo va a extraer más, el tercero va a extraer más, el cuarto va a extraer más, y al final la tierra ya no va a tener tantos nutrientes para que el maíz crezca bien. Por eso es necesario que se roten los cultivos, es decir, sí, 2 años siembra maíz, uno jitomate, otro papa, después maíz, otro chilacayote, otro no sé, una cantidad impresionante de cosas que puedes ir rotando para que el suelo no sufra desgaste. También hablábamos de los sistemas de irrigación, que son ampliamente usados para que nuestros cultivos tengan el agua suficiente para crecer. Y esto pues beneficia enormemente la producción agrícola mundial, porque la productividad de los cultivos irrigados artificialmente es mucho mayor que la productividad de los cultivos que dependen de la lluvia. Y yo sé que esto no les parece muy común. Aquí les dejo una imagen de los sistemas de irrigación,
y podrán ver que existen por lo menos estos 5, pero hay más. El más común es el cuarto viniendo de izquierda a derecha en su pantalla. Aquí en México este yo lo he visto, es muy común, sobre todo cerca de las lagunas, y la idea es que el agua pase por estos canales y que vaya filtrando a través de la tierra y mojando nuestros cultivos, y estos cultivos pues en lugar de tener uno cada año tengas 3 o 4. Bueno, ¿y por qué si la irrigación suena tan fantástica, tiene consecuencias negativas, ¿no? Pues estos canales de irrigación o los embalses, que son, digamos, como laguitos, presas o... Sí, como cuerpos de agua fabricados por el humano, estos son los embalses, pues son un hábitat ideal para muchos de los agentes patógenos o son agentes que pueden causar enfermedades infecciosas, como puede ser la malaria o la, aquí les dejo la palabrita, chistosiomasis. Esa no me sale muy bien, pero ustedes han escuchado del dengue y de otras enfermedades. Entonces, de repente estos canales, como la velocidad del agua es muy lenta, pues pueden tener tiempo estos bichos de generar sus huevecillos, de crecer, desarrollarse y atacar al humano. Pueden afectar al humano y pues se han estado relacionando muchos de estas enfermedades con los canales de irrigación. Estos sistemas de irrigación también van a tener consecuencias serias para el ambiente porque pues se va a perder un hábitat natural, sobre todo cuando hablamos de los embalses, que les digo son cuerpos de agua creados por el hombre de forma artificial, porque pues van a cambiar el ambiente en el que está e incluso pueden interferir con los procesos migratorios. Existen algunos peces que se ven muy afectados con esto, por ejemplo el salmón. Muy bien, vayamos con la última pregunta, digo, con la última viñeta de este video, porque yo creo que también ya me pasé de lanza y solo hablamos de la población, pero tenemos que avanzar porque son temas muy largos. Hablemos de los bosques y la cobertura de la tierra. Muy bien. Entre 1990 y 1995, el mundo perdió anualmente 0.3% del área total de los bosques. Esto es una cifra muy preocupante si se considera que, pues, en Asia durante el mismo periodo se perdió anualmente cerca del 0.7% de la cobertura boscosa y en el sur de América se perdió anualmente cerca del 0.5%. Para 1994, cerca del 40% del área de la Tierra había sido domesticada, digamos, estoy haciendo comillas, domesticada. Es decir, que sirve para las cosas que los humanos buscamos. Y para 1996, cerca del 40% de los bosques que tienen frontera con actividades humanas estaban en peligro de ser deforestados. Vamos a ver, nosotros tenemos nuestras tierras de cultivo y de repente ya no sirven para el fin que nosotros queremos porque se erosionaron. Salinización, por no rotar los cultivos, por todas las situaciones que ya vimos anteriormente. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí hay un bosquecito y les digo que ahí es donde hay una capa fértil, pues quitamos los árboles y sembramos ahí. Esta pues es la lógica que siguen muchas personas y esto ha ocasionado que los bosques vayan desapareciendo poco a poco y no solo eso, también el tráfico de maderas, etc. Existen muchos factores que determinan la deforestación. Aquí yo les dejo un dato más reciente, este es de 2015, y aquí pueden ver más o menos cómo han ido cambiando. Tenemos incluso aumentos en la deforestación, pérdidas y tenemos pequeños cambios. Si se dan cuenta, México está en pérdidas, hemos perdido bosques, no es algo alarmante, pero sí hemos estado perdiendo más que ganar. Y pues bueno, las actividades agrícolas han convertido millones de hectáreas de bosques nativos en cultivos. La agricultura no es el único factor de cambio. Las actividades mineras, grandes obras de infraestructura como carreteras, los mencionados embalses que les digo, cuerpos de agua creados por el hombre de forma artificial como presas, no sé, no se me ocurren mucho, lagos falsos, todos estos
Y pues esta demanda generada por actividades productivas que requieren madera como materia prima han contribuido a la pérdida de un porcentaje importante de los bosques en el mundo. Si nosotros vemos la pobreza de un país, pues este también va a ser un factor que va a detener los bosques, porque mientras más pobre es el país, menos le va a importar el cuidado de los bosques, e incluso los procesos de colonización se han constituido en muchas regiones del mundo en una forma para que las personas que estén sumidas en la pobreza logren convertirse en dueños de la tierra. Los gobernantes de países con problemas de distribución de la tierra ven el bosque o las tierras sin dueños como una manera políticamente viable para distribuir la tierra sin tener que tomarlo de las personas que tengan recursos. No sé, pero ay, aquí en México tenemos todo un tema. Yo actualmente me mudé a Sinacantepec, pues no tiene mucho caso que esté cerca de la ciudad o rentando por allá, si por acá puedo estar. Y estoy cerca de Sinacantepec. Yo toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, entonces para mí estar acá es el descubrir muchas cosas y me he dado cuenta de el poco cuidado que se tiene hacia los bosques. De hecho, más que verlo como una fuente de recursos que se pueden ir regenerando, se les ve como a veces estorbos para tierras de cultivo. Algunas veces se los reparten y desaparecen de forma impresionante. No hay un seguimiento por parte del gobierno realmente, y lo que más impresiona es que hay zonas que están completamente bardeadas, y si preguntas a los lugareños, ellos te dicen que son tierras ya de Enrique Peña Nieto, que se adjudicó durante su estancia como gobernador del Estado de México. Es algo muy rudo porque eran lugares públicos en los que la gente podía ir a juntar hongos, porque aquí es muy común que la gente vaya al bosque y busque hongos para que coma su familia. Pero sí es impresionante cómo se ha estado privatizando los bosques, y saber que dentro ha habido ranchos de gente muy pudiente en los que sí se ve un bosque por fuera, pero por dentro se han cortado los árboles para tener el corral de los caballos. Sí está muy rudo este tema de los bosques en México, pero ya tocaremos ese tema cuando lleguemos a la zona nacional, al tema de tema nacional, no tema global. Hasta aquí vamos a llegar con la segunda parte de este video. Yo supongo que ya me extendí mucho, de repente mis videos llegan a durar hasta 40 minutos y es como horrible porque los tengo que subpartir. Esperemos que no. Nos vemos la próxima clase. Sigan teniendo presente que vamos a seguir trabajando con la insustentabilidad global, con las viñetas que estuvimos trabajando arriba. Ahora chicos, quiero aclarar un punto porque suena que si ustedes tienen muebles de madera en su casa deben sacarlos por conciencia ambiental y no volver a comprar muebles de madera, y eso es completamente incorrecto. Si ustedes compran sus muebles de madera en lugares donde está certificado que la madera que se obtiene es recuperada, es decir, por cada árbol que se corte se planta uno nuevo y se espera tanto tiempo para volver a cortarlo y se tiene un manejo adecuado de los bosques, pues no hay por qué estar en niveles críticos, ¿no? A mí me gustaría que ya para finalizar ustedes me comenten si conocen algún caso de deforestación severa cerca de donde viven, o alguna anécdota que tengan acerca de estos temas ambientales, ya sea de la deforestación del suelo o de la cobertura de bosques. Para mí es importante saber sus opiniones y me gustaría mucho compartirlas con sus compañeros. Entonces, porfa, en el aula pónganme alguna anécdota pequeña o una anécdota que les hayan contado. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima clase.